En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Muy buenos días a todos. Damos inicio a nuestra sesión 46ª ordinaria, celebrada hoy día jueves 31 de agosto del año 2023, siendo las 10:15 de la mañana. Las actas de las sesiones 38ª y 39ª quedarán a disposición de los consejeros para hacer observaciones. Y si es que no hay observaciones, las vamos a dar por aprobadas. ¿Tenemos observaciones a las actas nombradas? Bien, aprobadas entonces las actas de la sesión 38ª y 39ª. Suspendemos entonces 10 minutos. Se suspende la sesión. Continúa la sesión. Bien. Esta sesión tiene por propósito discutir y votar los siguientes artículos del anteproyecto de propuesta de nueva Constitución y sus respectivas enmiendas hasta su total despacho. Hemos suspendido la sesión en atención a que faltaban algunos consejeros del bloque de Unidad para Chile. Los esperamos un tiempo prudente. Así que tenemos que continuar y poner en marcha la votación, ¿ya? Esta sesión vamos a votar hoy los artículos, en primer lugar, los artículos no enmendados correspondientes a el 18, 22, 28, 32, 33 y 34 del capítulo 2. En cada uno de los artículos habrá 1 minuto y medio para fundamentar el voto por bancada, siendo estrictos en este tiempo principalmente para poder avanzar y poder terminar de votar lo que está en el cuadro el día de hoy. Bien, señora secretaria, ¿podemos dar lectura al artículo 18, por favor? Presidenta, el artículo 18 señala: 1. La nacionalidad chilena se pierde: a. por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente. Esta renuncia solo producirá efectos si la persona previamente se ha nacionalizado en país extranjero. B. por decreto supremo, en caso de prestación de servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile o de sus aliados. C. por cancelación de la carta de nacionalización. D. por revocación de la nacionalización concedida por gracia en los casos y según el procedimiento que establezca la ley. 2. Los que hubieran perdido la nacionalidad chilena por cualquiera de las causales establecidas en este artículo solo podrán ser rehabilitados por ley. La pérdida de nacionalidad no producirá efecto respecto de quien por ello deviene apátrida y mientras dure esa circunstancia. Eso es, presidenta. Gracias, señora secretaria. Concedo la palabra, 1 minuto y medio por bancada para fundamentar el voto y luego ponemos el artículo en votación. Sí, tiene la palabra la consejera Mangeldorf. Muy buenos días, presidenta. Saludar a todas las consejeras y consejeros en este segundo día de votación. Tal como lo menciona la secretaría, partimos votando el artículo 18, que es un artículo referente a la nacionalidad, en donde aquí ninguna bancada, y hay que precisarlo, presentó enmiendas. Por lo tanto, estaríamos todos de acuerdo en lo propuesto en el anteproyecto y que viene efectivamente también a respaldar lo que tenemos vigente incluso en la Constitución actual, en lo referente a cómo se adquiere la nacionalidad chilena y también cómo se pierde la nacionalidad chilena. Así es que en lo particular me tiene muy contenta que mantengamos una norma y un concepto tremendamente relevante hablando de nacionalidad. Muchas gracias, consejera. ¿Alguien más? Si tiene la palabra la consejera Melín. Gracias, presidenta. A través de su intermedio también quiero recalcar la importancia de este artículo, especialmente ya que la Constitución se está haciendo cargo, en cierta medida, de un problema que es preocupante, ya que la nacionalidad es un derecho fundamental y en eso se hace cargo de la patria, con las consecuencias que conlleva esta circunstancia.
Así que solamente relevar que este artículo es muy importante cuando se trata del vínculo jurídico que une a un Estado con las personas. Muchas gracias, consejera. Bien. Punto en votación, señora secretaria. ¿Han votado todos los consejeros? ¿Resultados? Resultado de la votación: por la afirmativa, 11 votos. Aprobado el artículo 18 sobre nacionalidad y ciudadanía. Bien, el siguiente artículo en votación. El siguiente artículo en votación, artículo 22, señora secretaria. El artículo 22, presidenta, señala: el derecho a optar a cargos de elección popular se suspende únicamente por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva. Eso es. Concedo la palabra en los tiempos asignados para fundamentar el voto. Bien, si no hay palabra, sí, tiene la palabra la consejera Mangeldorf. Muchas gracias, presidenta. Pasamos a votar un artículo que fue de alguna manera también controvertido, en lo particular por mí, al comienzo de este consejo, porque no se entendía una sanción a quienes quisieran optar a un cargo de elección popular, el que se suspendiera justamente la ciudadanía, algo tan relevante porque tiene que ver con un derecho civil. Y efectivamente, luego de las múltiples explicaciones, y en eso también agradecer a quien presidió esta comisión en su calidad de experto, a Max Pavés, al comisionado Max Pavés, en la explicación de que efectivamente aquí no se estaba transgrediendo el principio de inocencia, algo que yo creo que es fundamental de nunca transgredir, como tampoco el debido proceso, pero que solamente en este caso se suspende a poder optar un cargo de elección popular a aquellas personas que estén acusadas, y eso es cuando efectivamente un fiscal no solamente ha procedido a formalizar, sino que en la etapa posterior, cuando efectivamente se tienen casi acreditados los hechos carácter de un delito, y que por lo tanto nosotros llamaríamos a aprobar este artículo. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. En votación. ¿Han votado todos los consejeros? Resultados, señora secretaria. Presidenta, por la afirmativa, 12 votos. Aprobado por unanimidad el artículo 22 relativo a la suspensión de derecho a optar a cargos de elección popular. El siguiente artículo, artículo 28, sobre recurso de reclamación de nacionalidad. Disculpe que le interrumpa, presidenta, una consulta. Entiendo que hay enmiendas de unidad de propósito. ¿Va a haber un receso para poder evaluarla? Ya, perdón, disculpe, presidente, que quiero... Ya. Señora secretaria, ¿le puede dar lectura al artículo 28? Presidenta, el artículo 28 señala: la persona afectada por acto de autoridad administrativa que la prive de su nacionalidad chilena o se la desconozca podrá recurrir por sí o por cualquiera su nombre dentro del plazo de 30 días ante la Corte Suprema, la que conocerá como jurado y en tribunal pleno. La sola interposición del recurso suspenderá los efectos del acto recurrido. Eso es, presidenta. Gracias, señora secretaria. Concedo la palabra en los tiempos asignados para fundamentar el voto. Bien.
No habiendo palabras pendientes y nadie haciendo uso de la misma, ponemos en votación el artículo 28. ¿Han votado todos los consejeros? Resultados, señora secretaria. Por la afirmativa, 12 votos. Aprobado por unanimidad el artículo 28 relativo al recurso de reclamación de nacionalidad. El siguiente artículo es el artículo 32 relativo a los estados de catástrofe. El artículo 32 señala lo siguiente, Presidenta. 1. El estado de catástrofe en caso de calamidad pública lo declarará el Presidente de la República determinando la zona afectada por la misma. 2. El Congreso Nacional podrá dejar sin efecto la declaración transcurridos 180 días desde esta si las razones que la motivaron hubieran cesado en forma absoluta. Con todo, en su primera declaración, el Presidente de la República solo podrá declarar el estado de catástrofe por un periodo superior a un año con acuerdo del Congreso Nacional. Asimismo, el Presidente de la República podrá solicitar cualquier plazo de prórroga, el que también requerirá el acuerdo del Congreso. 3. El Congreso Nacional, dentro del plazo de 5 días contados de la fecha en que el Presidente de la República someta la declaración de estado de catástrofe, deberá pronunciarse aceptando o rechazando la proposición sin que pueda introducirle modificaciones. El referido acuerdo se tramitará en la forma establecida en el inciso 2 del artículo 31. 4. Declarado el estado de catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del jefe de la Defensa Nacional designado por el Presidente de la República. Esta autoridad asumirá la dirección y supervigilancia de aquellas zonas con las atribuciones y deberes que la ley señale. 5. Por la declaración del estado de catástrofe, el Presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. Podrá asimismo disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada. Eso es, Presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Concedo la palabra. Tiene la palabra la consejera Mangeldorf. Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, en este artículo que se refiere al estado de catástrofe por alguna calamidad pública, en esta comisión ninguna bancada presentó enmienda. Se mantendría efectivamente lo que está contemplado en el anteproyecto y que dice relación exactamente con lo que tenemos vigente en la Constitución actual, donde además nos ha tocado vivir en numerosas oportunidades y hace menos de un mes, donde más de 3 regiones de nuestro país fueron declaradas en estado de catástrofe justamente por las intensas lluvias que se vivieron, donde dejaron literalmente, en particular a la región que yo pertenezco de O'Higgins, a la región del Ñuble, Maule y Biobío, y que se ha visto que efectivamente el funcionamiento de los estados de catástrofe, tal como lo está especificado en el anteproyecto, funciona muy bien, en donde queda reflejado que quien asume el mando para dirigir este tipo de estado de emergencia, que es un estado excepcional, es el jefe de la Defensa Nacional, en este caso dirigido por el Presidente de la República, en este caso, y por lo tanto nos encontramos, yo creo que aquí todos contesten en que es un estado de excepción que no surtiría y no va a sufrir ningún tipo de modificación, así que votaremos a favor. Muchas gracias. Gracias, consejera. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Bien. En votación, entonces, el artículo 32 sobre estado de catástrofe. ¿Han votado todos los consejeros? Resultados, señora secretaria. Por la afirmativa, 12 votos. Aprobado por unanimidad el artículo 32 sobre estado de excepción de catástrofe. Siguiente artículo es el estado de excepción relativo al estado de emergencia en el artículo 33. Señora secretaria, ¿podemos darle lectura? Presidenta, el artículo 33 señala lo siguiente. 1. El estado de emergencia en caso de grave alteración del orden público, de grave daño para la seguridad interior,
lo declarará el presidente de la República, determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias. El estado de emergencia no podrá extenderse por más de 15 días, sin perjuicio de que el presidente de la República pueda prorrogarlo por igual periodo. Sin embargo, para sucesivas prórrogas, el presidente requerirá siempre el acuerdo del Congreso Nacional. El referido acuerdo se tramitará en la forma establecida en el inciso 2 del artículo 31. 2. Declarado el estado de emergencia, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del jefe de la Defensa Nacional, designado por el presidente de la República. Esta autoridad asumirá la dirección y supervigilancia de aquellas zonas con las atribuciones y deberes que la ley señale. 3. Por la declaración del estado de emergencia, el presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. Eso es, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Concedo la palabra para referirse a este artículo y fundamentar el voto. Bien, en votación, artículo 33. ¿Han votado todos los consejeros y consejeras? Resultados, señora secretaria. Por la afirmativa, 12 votos. Aprobado por unanimidad el artículo 33 relativo al estado de emergencia. Siguiente artículo. Dentro de los estados de excepción, el artículo 34. El artículo 34, presidenta, señala: en los estados de excepción constitucional, las respectivas jefaturas de la Defensa Nacional deberán actuar de conformidad a lo establecido en la ley con las autoridades civiles. Eso es. Concedo la palabra para fundamentar el voto. Bien. En votación, artículo 34 relativo a los estados de excepción. ¿Han votado todos los consejeros? Resultados, señora secretaria. Por la afirmativa, 12 votos. Aprobado por unanimidad el artículo 34 relativo a los estados de excepción. Bien, terminando esta etapa, vamos a suspender la sesión. Sí, tiene la palabra el consejero Liubetich. Gracias, presidenta. Pido excusas por el retraso, había alteraciones para llegar acá. Entiendo que me perdí la votación del primer artículo. Entiendo que es posible, se ha hecho otras comisiones, que si hay acuerdo unánime me gustaría dejar registrada mi votación a favor de ese artículo. ¿Alguien tiene alguna objeción a la solicitud del consejero Liubetich? Bien, podemos proceder, señora secretaria, para que el consejero Liubetich registre su voto. Muchas gracias. No le pregunté cómo era su votación, consejero. No, a favor, naturalmente. Bien, ha quedado registro en el acta del voto a favor del consejero Liubetich, lo relativo al artículo 18 sobre nacionalidad y ciudadanía. A continuación vamos a suspender la sesión para poder resolver y conversar algunos artículos para el siguiente bloque de votación. Se suspende la sesión por 60 minutos. Continúa la sesión. Estamos reanudando la sesión 46ª ordinaria, hoy día 31 de agosto del año 2023, siendo las 18 horas. Bien,
hoy día ya estuvimos conversando ampliamente. Hicimos un receso que partió en 60 minutos, terminamos hoy día en 7 horas de receso. Más allá del resultado, yo creo que es impresentable también para todos que estemos 7 horas tratando de ponernos de acuerdo. Y en ese ámbito, la propuesta es que mañana nosotros les presentemos unidades de propósito, ustedes las puedan trabajar hasta el día sábado a las 8, 9 de la noche. Nosotros trabajamos sobre esas propuestas también que ustedes nos devuelvan el día domingo para que el lunes podamos dar celeridad a esto, porque de lo contrario no vamos a terminar en plazo. Entonces, porque tampoco podemos estar suspendiendo 7 horas en razón de que tenemos 57 artículos más o menos que tenemos que votar con los incisos del artículo 16. Ya, más todas las enmiendas obviamente, y eso es un tema. La idea es que tratemos de llegar a acuerdo y para eso necesitamos trabajar sobre propuestas escritas y así también poder ir resolviendo, no sobre la marcha del día, sino poder ir avanzando. Bien, tiene la palabra. Muy breve en torno a lo que usted está planteando, yo creo que estoy de acuerdo. Obviamente en el mismo margen nosotros presentarle también las mismas unidades de propósito y que sea mutuo. Muchas gracias, consejero. Esa es la disposición que hoy día yo creo que quedó en evidencia de todos los sectores y de todas las bancadas. Tiempo suficiente después de 7 horas que al final estamos sentados acá. Sí, tiene la palabra la consejera Mangeldorf. Solo para confirmar lo que estoy entendiendo, o sea, nosotros tendríamos plazo hasta el sábado en la noche para presentarles las unidades de propósito, y ellos ahí nos presentan las suyas para trabajar hasta el domingo. No, nosotros presentamos las nuestras mañana en la mañana. Mañana en la mañana. Y ellos hasta el sábado entre las 20 y las 21 horas para que nosotros trabajemos sobre esa enmienda, y el día lunes en la mañana la resolvemos y tenemos que terminar hasta total despacho entre el lunes, martes y miércoles, porque tenemos que sacarlo dentro del plazo. Presidenta, eso sí, gracias por su intermedio, por preguntar. ¿Están todos de acuerdo? Entonces mañana, por lo que entiendo, mañana no sesionaríamos. Mañana sesionamos también pero nosotros presentamos nuestras unidades de propósito en las materias que obviamente estamos con que tenemos unidades de propósito como sector, se las presentamos a ellos para que ellos puedan trabajar sobre esas unidades de propósito, y el lunes ya resolvemos y trabajamos hasta total despacho. ¿Ya? Presidente, la pregunta, si respeto bien a la consejera Finchera, es: mañana será, pero mañana votamos. Mañana tenemos que votar, tenemos que avanzar. Ahora, entonces, estamos hablando de las enmiendas relativas a cuestiones que no vayamos a votar mañana. Porque... Sí, claro. A ver, Marcela ayer, Marcela nos avisó hace un par de semanas que ella tenía un viaje, por lo tanto vamos a sesionar hasta las 2 de la tarde mañana. Tampoco tenemos que votar artículos tan complicados, tiene que ser rápido, pero tenemos que sesionar y tenemos que votar algo, porque si no, no vamos a llegar al día 6, ni tampoco al 8 ni al 9. Entiendo. Ese es el punto. Y para mañana tenemos enmiendas, tenemos artículos sin enmiendas. Sí, tenemos artículos sin enmienda que quedan los transitorios todavía. Es decir, mañana podríamos tener votaciones, voy a llamarle de un modo, pacíficas en general sobre artículos, o hay alguna... Podríamos llenar mañana que sería lo óptimo a mi juicio, cumplir nuestra sesión de mañana para votar solo sobre artículos sin enmiendas, o hay que agregar más cosas. Al menos deberíamos votar seguridad mañana, que entiendo que ahí también es un tema de fácil despacho, que tampoco deberíamos tener temas. Y después a partir de, al menos deberíamos votar eso, pero en el fondo... Quiero ser muy sincera, en el transcurso del día tampoco me he sentado a armar o pensar en el cronograma del día de mañana, o sea, denos un respiro también, o sea, al menos a mí, para poder armar algún tipo de cronograma, porque en el fondo tampoco le hemos dado una vuelta. Sí, en el fondo también se los vamos, la situación está hecha, ¿sí o no? Sí, está hecha en forma amplia todavía, pero... Ningún reproche al respecto, Presidenta, usted ha sido parte de los esfuerzos hoy día y se entiende perfectamente que no se pueden estar en dos partes al mismo tiempo, así es que no hay, entonces
Yo expresaría simplemente la idea de que mañana ojalá pudiera generarse una tabla lo menos debatida posible, de manera que pudiéramos cumplir pacíficamente con la obligación de sesionar y votar y entrar en el régimen que usted nos propone de intercambio de enmiendas a los efectos de que el lunes efectivamente entremos en serio a resolver los pendientes. Exacto, esa es la idea. O sea, sí o sí vamos a partir por los no enmendados mañana, que son los transitorios que nos quedan no enmendados. ¿Ya? Perfecto. Bien, entonces tenemos, señora secretaria, puede dar lectura al artículo 10 sobre integridad pública. Presidenta, ¿es posible se pueda proyectar, por favor? ¿Cómo? Sí. El artículo 10 es del siguiente tenor. Es deber del Estado garantizar la integridad pública. El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad, transparencia y rendición de cuentas en todas sus actuaciones, observando una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el particular. La corrupción es contraria al bien común y su erradicación es un especial objetivo de los órganos del Estado. Estamos proyectando la unidad de propósito, no el artículo, quieren ver el artículo. Pero el artículo lo tienen comparado, ¿no? Sí, dice que tienen el artículo en el comparado. Ahí sí, ahora sí. Ahora sí. Ahí sí. 2. Los órganos del Estado se regirán según el principio de transparencia y acceso a la información, el que asegura acceso efectivo y permanente a la información pública. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como los fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, solo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de estos cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional. 3. La ley establecerá las prohibiciones, obligaciones o cargas que deberán cumplir las autoridades estatales y funcionarios públicos para prevenir o resolver conflictos de intereses en el ejercicio de sus tareas. Ese es el artículo 10 del anteproyecto. ¿Le doy lectura a la unidad de propósito que se ha presentado? La enmienda de unidad de propósito está firmada por los consejeros Rojas, Navarrete, López, Mangelsdorf, Fincheira, Gatica, Silva y Montoya. Y es para reemplazar el artículo 10 por el siguiente. Artículo 10. 1. El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad, transparencia y rendición de cuentas en todas sus actuaciones y a observar una conducta intachable y un desempeño honesto, ético y leal de la función o cargo con preeminencia del bien común. 2. Los órganos del Estado se regirán según el principio de transparencia y acceso a la información, el que asegura acceso efectivo, oportuno y permanente a la información pública. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como los fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, solo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de estos cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional. 3. La ley establecerá las prohibiciones, obligaciones, sanciones o cargas que deberán cumplir las autoridades estatales y funcionarios públicos para prevenir o resolver conflictos de intereses en el ejercicio de sus tareas. 4. La corrupción en cualquiera de sus formas es contraria al bien común y su erradicación es una obligación de los órganos del Estado. 5. Asimismo, el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de buena fe en todas sus actuaciones. 6. El presidente de la República, los ministros de Estado, parlamentarios, jueces y las demás autoridades y funcionarios que señale la ley realizarán una declaración pública de intereses y patrimonio. En situaciones calificadas, la ley podrá exigirles un mandato de administración de bienes y la enajenación de todo o parte de ellos. 7. La ley creará un organismo colegiado y técnico con personalidad jurídica y patrimonio propio denominado Agencia Nacional de Integridad Pública, encargado de prevenir la corrupción, promover la probidad y coordinar la labor de las entidades estatales que aborden materias de integridad pública. Una ley institucional determinará la composición, organización, funciones y atribuciones de este organismo. Ese es, Presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Entonces, vamos a votar. Presidenta,
¿pueden mostrar la unidad de propósito? Eso es lo que queremos que quede claro lo que vamos a votar. A propósito de que hubo una confusión en la Comisión 4, Presidenta, en los últimos años, entonces eso es lo que queremos verla, por favor. Señora Secretaria, ¿podemos proyectar la unidad de propósito que le acaba de dar lectura? Primero artículo, se proyectó la unidad de propósito, después se proyectó el artículo y ahora vamos de vuelta a la unidad de propósito. Es un tiempo. Se suspende la sesión. Se reanuda la sesión. Bien. Proyectamos entonces la unidad de propósito presentada por la bancada de Renovación Nacional, UDI y Republicano, para que puedan darle lectura después de la lectura que ha hecho la señora secretaria, y está en votación. ¿Ese es nuestro texto? La que primero estaba, la que recién estaba proyectando era. A ver. ¿La tienen todos o suspendemos? Sí, pero hay que reiniciar todo el sistema, cerrarlo y arreglarlo y no se actualiza. Ahora que se actualizó, una actualización. ¿Qué está Consejeros, por favor, les pedimos que antes de emitir su voto reinicien su sistema de votación para que se actualice la enmienda que se está presentando y para que puedan votar la que corresponde.
Seguro. Pero, Presidenta, que para fundamentar votos, prometo ser breve, pero es que yo creo que para los efectos del contexto y de la historia de la ley, voy a dar simplemente 3 razones por las cuales nuestra bancada no va a concurrir a apoyar esta proposición o esta enmienda de unidad de propósitos de las bancadas de la derecha. Pero antes de eso decir que es bueno dejar constancia de que todas y todos hicimos un esfuerzo en el día de hoy buscando acuerdos que finalmente no fueron posibles. Creo, a riesgo de aparecer como majadero, pero no puedo dejar de decir que parte de esto tiene que ver con el modo y los ritmos y los cronogramas a los que nos hemos tenido que abocar en el contexto del desarrollo del próximo constituyente, que han estado lejos de ser los óptimos. Pero bueno, estando en esa tesitura nos encontramos con esta enmienda que aborda un aspecto de particular importancia y en la cual creo que todas y todos los sectores hemos expresado nuestro interés en que la propuesta constitucional hubiera sido un espacio para un gran acuerdo en la dirección de hacernos cargo de un problema importante en la sociedad, cuál es el tema de la probidad y los delitos de corrupción en general. Lamentablemente esto que además se hacía particularmente, que era particularmente importante, no ha sido posible, no obstante los esfuerzos efectuados. Quiero dar las razones de nuestra bancada para no apoyar esta propuesta. Voy a sintetizar en 3 razones. Una, el hecho de que estamos en un proceso constituyente que tiene como un objetivo y está en una de sus bases el consolidar un efectivo Estado social de derecho que, como todos sabemos, para los efectos del aseguramiento y garantía de los derechos sociales que prioriza y reconoce la Constitución, se contará con la diversidad de prestadores tanto públicos como privados, lo que de por sí, a nuestro juicio, un Estado social de derecho que se construye sobre esta mixtura de prestadores y ejecutores públicos y privados hace del todo imprescindible que desde la Constitución y el conjunto de la normativa sea capaz de ampliar la mirada supervisora y la imposición de estándares de probidad y transparencia y de medidas anticorrupción, ya no solo al sector público, en lo que todos estamos de acuerdo, sino que al sector privado, particularmente o específicamente aquellas entidades privadas que cumplan funciones públicas o reciban, ejecuten y administren recursos públicos, porque lo importante es asegurar el buen uso finalmente, en este caso, de los recursos públicos, en cuestión más preponderante que la naturaleza jurídica de público-privada de la entidad al que le toca ejecutar o gestionar estos recursos públicos. Desgraciadamente, a pesar de ese imperativo dado por la idea, el propósito de trabajar en el Estado social de derecho, con prestadores públicos y privados, dado ese imperativo, a pesar de ese imperativo, no vemos en la enmienda de unidad de propósitos de la derecha ninguna referencia importante hacia estas entidades privadas, lo que denota, en mi juicio, una limitante muy relevante porque nos hace perder la oportunidad de que esta Constitución avance respecto a las normas actuales en relación a involucrarse con las entidades privadas en los términos que recién señalaba. Para nosotros, y así lo hemos hecho presente en todos los debates sobre esta materia, esta cuestión era un imperativo. Los problemas de corrupción no son solo privativos del sector público, sino que también deben extenderse las medidas para evitarla hacia los sectores privados que estén en estas condiciones. Es decir, que cumplan funciones públicas
o ejecuten o gestionen recursos públicos. Entonces, una razón fundamental de nuestra discrepancia con esta enmienda es la ausencia de propuestas en esa dirección. Y en segundo lugar, no obstante compartir algunos de los elementos intermedios de la enmienda, pero en segundo lugar nos encontramos con la propuesta de la creación de una Agencia Nacional de Integridad Pública, que no obstante aparecer como una medida comunicacionalmente adecuada, hemos planteado más de alguna vez que no existe y no ha habido posibilidad de que se nos aporten antecedentes de experiencias comparadas que hayan sido exitosas desde el punto de vista de centralizar el esfuerzo de anticorrupción en una entidad específica. No ha habido la capacidad de mostrar, como digo, experiencias comparadas exitosas al respecto, sino que más bien hemos recibido todo tipo de antecedentes de los organismos y especialistas en la materia, en términos de que esto plantea una muy importante inconveniencia, que es que hace de las entidades centralizadas anticorrupción organismos susceptibles de ser a su vez corrompidos, cooptados, como si lo demuestra la experiencia comparada. Todos tenemos en la memoria probablemente casos como el SAR de la anticorrupción de países de la región que terminan siendo encarcelados porque se ha demostrado que ellos son efectivamente personas corruptas, lo que implica claramente una afectación muy importante de las posibilidades y avances del Estado y de los órganos públicos en la lucha contra la corrupción. En cambio, nosotros proponíamos lo que nos parece que sí es lo que se ha recomendado por los organismos especializados, por la gente entendida en la materia y por las experiencias comparadas, la consagración constitucional de un sistema nacional integrado anticorrupción, que más bien lo que hiciera fuera coordinar y optimizar las distintas entidades públicas y mecanismos públicos, instrumentos públicos disponibles para la lucha contra la corrupción, de manera de optimizar su funcionamiento y lograr avances en esta materia, impidiendo a su vez, dada la dispersión de los instrumentos coordinados y articulados entre sí, impidiendo o reduciendo las posibilidades de que estas entidades o mecanismos pudieran ser efectivamente cooptados y pasar de ser elementos, como ocurriría con la Agencia Nacional Anticorrupción a nuestro juicio, pasar de ser elementos destinados a luchar contra la corrupción a convertirse o al riesgo de convertirse efectivamente en los principales obstáculos para avanzar en la lucha contra el flagelo de la corrupción. Por esas razones, Presidenta, sintetizo, hay muchas más otras consideraciones, pero sintetizo las consideraciones más importantes por las cuales nuestra bancada va a votar en contra de esta enmienda. Gracias, consejero. Yo agradezco hoy día la disposición que han tenido todas las bancadas de conversar, de lograr efectivamente sentarnos en la mesa, de mostrar el espíritu dialogante que siempre fue el espíritu de nuestra bancada. Hoy día nos quedó claro también que la de ustedes, y en ese sentido agradecerles la disposición, el tiempo, y obviamente la intención de la voluntad de lograr una enmienda de común acuerdo. Tiene la palabra la consejera Mangeldorf y luego el consejero Silva. Muchas gracias, Presidenta. Debo decir que al respecto de lo que estamos votando hoy día, que es un artículo tan relevante que me siento particularmente orgullosa de haber colocado el tema de hablar de corrupción, de hablar de probidad, de hablar de subir los estándares a los funcionarios que trabajan en los órganos del Estado en esta Constitución que estamos escribiendo, es parte también de hacer historia. Y no quiero dejar de pronunciarme al respecto de las cosas que incorporamos las distintas bancadas, porque al momento que presenté la enmienda para hablar de corrupción en esta unidad de propósito que acaba de leer la Secretaría, fuimos capaces de incorporar, por ejemplo, la reordenación del artículo, de incluir la declaración de intereses y patrimonios
para todos los funcionarios de los órganos del Estado, incluidos ministros de la Corte del Poder Judicial, incluidos parlamentarios. También incorporamos, por ejemplo, la enmienda del Republicano que establece el deber de observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal por parte de quienes integran el Estado. También se incorporó la sugerencia de la bancada de la UDI respecto a que fuera oportuno el acceso a la información pública, y así como también incorporamos el principio de buena fe también de la UDI y un montón de otros conceptos que vinieron a completar más cabalmente lo que entendemos que es subir los estándares para hablar de probidad, para hablar de integridad como un concepto amplio, y por ello también, y quiero decirlo, en esta creación de una agencia nacional de integridad pública. Entonces aquí estamos hablando de una unidad de propósito entre las bancadas de Renovación Nacional y Evópolis, entre la bancada de la UDI, entre la bancada Republicano, para ir aunando criterios. No debo desconocer que hoy día estuvimos todo el día tratando de llegar a acuerdos, porque entendemos que, y lo digo muy transversalmente, que esto es un tema que nos debería convocar y aunar a todos. Sin embargo, lamento profundamente que a pesar de las tratativas, a pesar de las conversaciones, a pesar de todos los intentos de poder aprobar todos juntos, tanto el oficialismo como nosotros, una enmienda o una unidad de propósito transversal, porque esa es la mirada que tenemos que darle a la ciudadanía, no fue posible. Y no fue posible porque efectivamente siempre hay que negociar, siempre hay que conversar, hay que debatir, pero tampoco se puede abandonar la soberanía que nos entregó el voto de la gente y que consagró de alguna manera las miradas que tiene la ciudadanía en la mayoría expresadas al interior de este Consejo. Y no ejercer la mayoría para efectivamente plasmar lo que la ciudadanía quiere es engañar a la gente. Y eso es engañar a la gente. Y es dar una vuelta a la espalda a quienes nos entregaron justamente la posibilidad de construir un país en democracia, de construir un país con acuerdos, pero sin abandonar las ideas que nos representan. Y las reglas estaban claras desde antes de entrar al Consejo y mucho antes de ser electos. Y claramente hoy día lo que hemos visto aquí todos es que de alguna manera también quienes somos minorías tampoco podemos entorpecer el debate y la construcción en conjunto de ideas. Y lo digo porque este artículo refleja que si pensamos que tenemos algo transversal, quizás en los detalles marcan justamente la diferencia. Y quiero hacer hincapié en, por ejemplo, en las instituciones privadas, porque sí están contempladas en la unidad de propósito expuesta, pero no el abordaje tan amplio que no solamente tenga que ver con instituciones privadas que se relacionan con el Estado en justamente adjudicarse recursos públicos, que eso sí es materia legal, y sí están contempladas, y creemos que sí el legislador debe ir más allá y darle la responsabilidad al legislador, y no a esta Constitución, de mejorar los estándares de controles. Tampoco es restrictivo, y creo que tenemos que ser en eso, hacer hincapié, crear una Agencia Nacional de Integridad Pública, porque claramente cuando entendemos que tenemos órganos autónomos como la Contraloría, como el Consejo de la Transparencia, como el Ministerio Público, estamos hablando de un órgano que viene a actuar en la prevención y que tiene que actuar interrelacionadamente, coordinadamente con los distintos órganos del Estado. Claramente las miradas que tenemos de la sociedad que queremos construir es distinta, y me siento muy orgullosa de aprobar esta norma en democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera, por sus palabras. Tiene la palabra el consejero Silva. Muchas gracias, señora presidenta. Lo primero, a propósito de la norma en cuestión, dar fe del esfuerzo que pusimos todos, y en esto obviamente pongo en primer lugar a la bancada del oficialismo, por llegar a una redacción común. ¿Por qué? Porque existe un compromiso que es compartido por velar por el bien que está en cuestión en esta norma, que es la probidad o su cara negativa a la corrupción, la lucha contra la corrupción. Ahí hay un compromiso transversal y fue lo que alimentó durante largas horas hoy día el esfuerzo por llegar a una redacción común.
Compartimos con ellos también una cuestión más específica, pero que se nutre de la misma fuente, que es que todo aquel que reciba platas por parte del Estado, es decir, fondos públicos, dé cuenta de ellos. Eso está fuera de la cuestión y quiero dejar constancia en esta comisión de que ese es nuestro espíritu, que era el espíritu compartido. El problema fue la redacción. Y aquí con esto termino. Existe una línea muy delgada entre la fiscalización de quienes reciben fondos públicos y la interferencia en la autonomía de quienes reciben fondos públicos. Y la dificultad, dado la circunstancia, para trazar esa línea, poniéndolas en palabras, fue lo que finalmente imposibilitó el llegar a un acuerdo con esto, y es lo que a nosotros también nos decidió finalmente a ir adelante, ¿no? El dejar muy claro que al fiscalizar a quienes reciben fondos públicos no se está habilitando al Estado para interferir de ninguna manera en la autonomía de los grupos intermedios que reciben esos fondos públicos, cumpliendo una labor que nos interesa a todos. No digo que fuera ese el espíritu del oficialismo, pero no pudimos concordar una redacción que pudiera zanjar ese delicado equilibrio entre una cosa y otra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, consejero. Bien, resultados, señora perdón. Tiene la palabra el consejero Viveros. Muchas gracias, presidenta. Muy brevemente. Bueno, lo primero que quiero establecer es que siempre ha sido el sentido amplio de esta comisión y creo que de todos los que estamos acá, de establecer una lucha férrea contra la corrupción en todas sus formas, tanto en el sector público como privado, y obviamente es legítimo que puedan existir diferentes matices. Ahora, respecto a cuando hablamos del Estado Social Democrático de Derechos y entendiendo que las prestaciones no solamente las va a realizar el Estado, sino también las van a realizar privados, sobre todo aquellos que trabajen o administren recursos públicos, sin duda para nosotros era importante que no solamente el sentido de la norma fuera dirigida a las instituciones públicas, sino que no como principal, pero también como con la misma fuerza hacia aquellas instituciones que recibieran recursos públicos a propósito de los diferentes escándalos de corrupción que hemos tenido, no ahora, sino que históricamente en el país, y de hecho hicimos el punto también con el sector privado, con los casos de colusión o con las dudas incluso de la especulación de algunos precios de algunos alimentos. Nosotros, en lo personal, entendiendo esto, que nuestra máxima era ampliar la lucha contra la corrupción tanto en lo público y lo privado, nosotros vemos en esta enmienda de unidad de propósito que nos presentó como propuesta la bancada de derecha, que limitaba la fiscalización solamente a entidades públicas, y lo cual lo encontramos que era algo insuficiente. Y respecto a la Agencia Nacional de Integridad Pública, también tuvimos nuestras observaciones durante el proceso que se dio la discusión. Hay una mirada distinta de poder fortalecer la institucionalidad existente, darle mayores herramientas y fortaleza al Ministerio Público, mayor independencia también. Lo mismo con Contraloría, lo mismo con el Consejo de Defensa del Estado. Y por lo tanto sentimos que al no existir tanta experiencia comparada constitucional, creíamos que no era lo pertinente. Solamente para terminar, presidenta, creemos que hoy día es nuestra intención seguir en la búsqueda de los acuerdos necesarios y obviamente, a pesar que podamos tener diferencias en este tema, sigue abierto y seguiremos dando la discusión en el plenario y en todas las instancias que se puedan. Muchas gracias, consejero. Tiene la palabra la consejera Melini. Gracias, presidenta. A través de su intermedio quiero manifestar que como bloque habíamos presentado como bloque teníamos el interés en avanzar en posiciones que acerquen a lo que los ciudadanos han exigido y han reclamado. La probidad debería incluir a todos que hagan uso de los recursos de todos los chilenos. Y la función pública, que muchos también dicen cumplir. Me preocupa que en esta propuesta
los chilenos y chilenas que quieran un Estado que pueda evitar el mal uso de recursos públicos, los dejemos fuera. Igual agradezco mucho a los sectores de derecha que han querido avanzar en este punto, aunque no hayamos llegado a fin. Pero me preocupa que no hayamos podido avanzar en este punto tan necesario para las familias, para la gente que se siente amenazada o incluso asaltada cuando se hacen mal uso de las platas públicas, se hacen mal uso de los recursos públicos que entre todos los chilenos hemos juntado con nuestro sudor, con nuestro trabajo y hoy no hayamos llegado a acuerdo en este punto. Pero también valoro las intenciones y las conversaciones que hemos llevado a cabo durante todo este largo día. Muchas gracias, consejera. Bien. Resultados, señora secretaria. Por la afirmativa, 8 votos, 4 en contra, presidenta. Aprobada entonces la unidad de propósito presentada al artículo 10 sobre integridad pública. Bien, señora secretaria, le pido que dé lectura, por favor, al artículo 6 del capítulo 1 de el anteproyecto y lo que se ha presentado en esta... Sí, perdón, sí. Le damos lectura entonces a toda la razón. Le damos lectura entonces a la enmienda 48.1. Presidenta, decir que la enmienda 47.1 ha sido retirada por la consejera Mangelsdorf. La enmienda 48.1 de las y los consejeros Araya, doña Marcela Araya, doña Karen, Bengoa, Márquez, Melín, Ñanco, Pardo, Suárez y Viveros, y es para sustituir el inciso 1 del artículo 10. Es deber del Estado, por el siguiente tenor, es deber del Estado garantizar la integridad pública de los órganos del Estado, así como de entidades que presten servicios de utilidad pública o que reciban fondos públicos. El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad, transparencia y rendición de cuentas en todas sus actuaciones, observando una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el particular. Muchas gracias, señora secretaria. En votación este artículo. Inmediato. ¿Han votado todos los consejeros? Bien. Resultados, señora secretaria. Por la afirmativa, 4 votos, 1 en contra, 7 abstenciones. Bien, se entiende rechazada la enmienda 48.1. En el artículo... ¿Perdón? En el artículo 10 sobre integridad pública. La siguiente enmienda presentada es la 46.1. La enmienda 46 es de los mismos consejeros y es para intercalar en el inciso 1, entre la expresión integridad pública y antes del punto seguido la frase de los órganos del Estado, así como de entidades que presten servicios de utilidad pública. En votación esta enmienda.
Resultados, señora secretaria. Por la afirmativa 4 votos, 2 abstenciones, 2 en contra, 6 abstenciones. Se entiende entonces rechazado la enmienda 46. La enmienda 46 relativa a integridad pública. La siguiente enmienda es la 49.1. La enmienda 49 es para sustituir en el inciso primero la expresión "la corrupción es contraria al bien común y su erradicación es un especial objetivo de los órganos del Estado" para intercalar un nuevo inciso 2 del siguiente tenor: es deber del Estado y de todas las personas promover y contribuir a erradicar la corrupción en todas sus formas, tanto en el sector público como en el privado, debiendo los órganos del Estado adoptar medidas eficaces para su prevención, persecución y sanción efectiva, actuando coordinadamente. En votación, la enmienda 49.1. Por la afirmativa, 6 votos, 6 abstenciones. Bien, se entiende rechazada la enmienda 49.1 del artículo 10 sobre integridad pública. ¿Vamos a entender que sería la 51 y esa? ¿De las pocas empatadas que van a haber? Yo creo que sí. A las 51 vamos a tener la votación. La 47 fue la realidad. Sí, la 47 está retirada. Las enmiendas 51 y la 52.1 se entienden subsumidas en la unidad de propósito que han presentado las bancadas y que ya fue aprobada. Le damos lectura a la siguiente. La enmienda 51.1 es para trasladar en el inciso 2 las oraciones que comienzan con la expresión "son públicos" hasta su punto filial y en su lugar agregar un nuevo inciso 3, pasando el actual a ser 4. 3. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como los fundamentos y los procedimientos que utilicen. También es pública toda información elaborada con presupuesto público y toda otra que obre en poder de los órganos del Estado. Sin embargo, solo una ley de quórum calificado podrá establecer su reserva o secreto cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional. En votación, la enmienda 51.1. ¿Han votado todos los consejeros y consejeras? Bien, resultados, señora secretaria. Por la afirmativa 4 votos, 8 en contra. Se entiende rechazada entonces la enmienda 51.1. La enmienda 53.1 se entiende también subsumida en la unidad de propósito presentada. Enmienda 55.1, señora secretaria. La enmienda 55 es para agregar un nuevo inciso 4. Los órganos del Estado deberán coordinar su actuar a través del sistema de integridad pública. La ley señalará sus integrantes, atribuciones y los mecanismos que faciliten la participación de la sociedad civil. En votación, la enmienda 55.1.
¿Han votado todos los consejeros y consejeras? Resultados, señora secretaria. Por la afirmativa, 4 votos, 7 en contra, 1 abstención. Bien, se entiende rechazada la enmienda 55.1. Enmienda 56.1, señora secretaria. La enmienda 56.1 es para agregar un nuevo inciso al artículo 10 del siguiente tenor. Asimismo, es deber del Estado asegurar a las personas la confidencialidad al denunciar infracciones en el ejercicio de la función pública, especialmente faltas a la probidad, transparencia y hechos de corrupción. En votación la enmienda 56.1. ¿Han votado todos los consejeros y consejeras? Resultados, señora secretaria. Por la afirmativa, 5 votos, 1 en contra, 6 abstenciones. Bien, se entiende rechazada la enmienda 56.1. La enmienda 57.1 se entiende subsumida en la unidad de propósito presentada. Al mismo tiempo, la 54.1 se entiende incorporada. Perdón, Presidenta, la 54.1 y la 59.1 fueron retiradas por la consejera Hernández. Bien, ¿están retiradas entonces estas enmiendas? No, la 58. Ya. Entonces, la 58 se entiende incorporada. La 58 se entiende incorporada a la unidad de propósitos presentada y de la misma forma la 60 y la 61 se entienden incorporadas también. La 60 y la 61. ¿Pato? ¿O el nuevo artículo lo votamos separado? Sí. Ya. Bien, damos término entonces y se entiende aprobado el artículo 10 de integridad pública a través de la unidad de propósito presentada por las bancadas de Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y Bancada Republicana. Bien, a continuación damos lectura. La consejera Navarrete se va a referir a su enmienda 57.1 que quedó incorporada a la unidad de propósito presentada. Bien, en votación el artículo 57.1 y tiene la palabra la consejera Navarrete para referirse a este artículo.
Le voy a dar lectura, Presidenta. La enmienda 57.1 es para agregar un nuevo inciso final al artículo 10. Asimismo, el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento a los principios de buena fe y confianza legítima en todas sus actuaciones. Navarrete tiene la palabra para referirse a la enmienda 57.1. Gracias, Presidenta. No, solamente la discusión y las explicaciones ya se dieron, pero solamente que como tenemos el término confianza legítima en la enmienda 57.1, esta no se entiende subsumida a la unidad de propósito que concordamos con las tres bancadas y por lo mismo solicitar que se ponga en votación. Bien, en votación entonces la enmienda 57.1. Presidente, tengo una pregunta. Tenemos una reflexión para votar esto sobre el concepto de confianza legítima, porque hemos escuchado interpretaciones que parecieran ir en una dirección distinta a la que propone la consejera Navarrete. No sé si sería bueno quizás para nosotros, para esclarecernos, para poder tomar una decisión sobre el votar, si nos pudiera decir que entiende que se entiende en la indicación por este concepto. Gracias, Presidenta. Consejera, tiene la palabra para dar una breve explicación del concepto de confianza legítima. Presidenta, el término de confianza legítima nosotros lo incluimos justamente para dar certeza jurídica a todos los actos en que intervengan los funcionarios públicos, que también las personas que están que son las que existen a la función pública tengan la confianza en que esto se va a hacer apegado a los principios, apegados a la ley, y por eso encontramos pertinente, colocarlo en este artículo 10 que se refiere a las materias de probidad y va en la línea de lo que nosotros buscábamos también con la unidad de propósito, y por lo mismo al agregar este concepto que no se incorporó en la unidad de propósito, estamos solicitando la votación de la enmienda. Gracias, consejera. Consejero Liubetich tiene la palabra. Me parece que la intención de la consejera es óptima, pero estábamos conversando aquí el que hay en este momento en la jurisprudencia administrativa, básicamente, y la de tribunales, una utilización del concepto de confianza legítima que es distinto al que entendemos que se persigue con buena fe en la enmienda, que más bien se relaciona con la confianza legítima, por ejemplo, de personas con una contratación transitoria en el Estado, ¿no es cierto?, de que tienen la confianza legítima, que es el concepto que se ha utilizado por la jurisprudencia judicial en el último tiempo, como elemento de permanencia en sus cargos, no obstante haber sido contratados por... No estoy haciendo un juicio sobre si está bien o mal eso, lo que me preocupa es que el uso del concepto pueda no ser el adecuado en función de lo que yo entiendo que es la finalidad que tiene la enmienda presentada por la consejera. Entonces, me gustaría saber porque esto, insisto, está exento de juicio. La información que tenemos es que el concepto de confianza legítima no se refiere a que se espere que ellos actúen, ¿no es cierto?, dentro del... que es lo que yo entiendo que la enmienda persigue. Puede tener, desde el punto de vista de interpretación tanto administrativa como jurisdiccional, un otro efecto, que es más bien un efecto, por llamarlo de algún modo, laboral. No se me entiende. Entonces lo prevengo porque eso puede ser un problema a la hora de tener una decisión sobre esta enmienda.
Gracias, consejero. Entonces, ¿han votado todos los consejeros y consejeras? ¿Estamos votando? No. Pero, consejera, quiero decirle que desgraciadamente como no nos queda claro el punto, no vamos a poder apoyar. Entendemos su buena intención, pero creo que referida a que la gente espere con confianza la buena actuación del funcionario. Pero desgraciadamente yo creo que va a tener los efectos distintos a partir de la información de la que disponemos. Entonces, no obstante compartir su intención, el tema que está redactado, creo que vamos a tener que abstenernos en este caso. Sí, tiene la palabra consejera Navarrete. Sí, es que, si me permite, justo vino el comisionado Arancibia, que no sé si le permito unos minutos para explicar el tema de la confianza legítima. ¿O ya votaron? Estamos en votación y de hecho faltan tres votos. Bien, comisionado Arancibia, tiene la palabra, por favor, para referirse al concepto de confianza legítima, en atención al tiempo y a la extensión del día de hoy. Le pedimos no extenderse. Muchas gracias, Presidenta. Procuraré ser breve, sobre todo respondiendo al comisionado Jerko Lubetich. Si Chile incorporara la confianza legítima en su Constitución, pasaría a la vanguardia del constitucionalismo moderno. La confianza legítima, que también puede ser expresada a través de la protección de expectativas legítimas, es un principio indiscutido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán. De ahí pasó a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de ahí a la mayoría de las jurisdicciones constitucionales. En la práctica, ¿qué significa? Significa que si producto de un compromiso previo de cualquier órgano del Estado, de funcionario, respecto a una persona que le permite planificar su vida respecto de las consecuencias de su actuación, ese cambio posterior lo puede realizar la Administración y el Estado, pero de un modo simplemente que no sea brusco, y eso asegura normalmente la debida transitoriedad a la hora de producir un cambio, o en algunos casos la mantención de esa prestación cuando se ha, por ejemplo, determinado que la persona estaba de buena fe y se ve afectada por un cambio de criterio. Solamente dar un antecedente histórico, la confianza legítima nace con el caso de la viuda de Berlín, una mujer de escasos recursos que obtiene una pensión, después el Estado se da cuenta que se había equivocado, pero en el caso de ella preciso se dice ya que ella había tenido la expectativa de poder organizar su vida conforme a esa pensión, se le mantuvo precisamente para no afectarle la confianza legítima. Ahora, las manifestaciones y aplicaciones de este principio exceden con creces lo que se pueda pensar respecto de los funcionarios públicos, porque está presente en la mayoría de los ámbitos de las actuaciones administrativas. Muchas gracias, comisionado Arancibia. Tiene la palabra la consejera Melín. Gracias, Presidenta. Siento que el concepto de confianza legítima que se acaba de definir ahora, como la obligación del Estado de no defraudar las expectativas que ha creado sus normas y decisiones, sin un correcto marco regulatorio puede causar que se extienda esta protección constitucional a cualquier género de expectativa cada vez que una ley incida en forma negativa de ella, por el mismo principio de supremacía constitucional que ya hemos aprobado. Puede ser reduciendo o limitando el debate democrático, y en esto quiero ser enfática en que podríamos reducir o limitar el debate democrático que las leyes incidan, de leyes que incidan en esta norma. Estamos en votación respecto de este artículo y nos faltan algunos votos. Por favor, si no han votado todos los consejeros y consejeras, nos faltan 2 votos. ¿Han votado todos los consejeros y consejeras?
Resultados, señora secretaria. Por la afirmativa, 1 voto, 11 en contra. Bien, se entiende rechazado la enmienda 57.1. Bien, a continuación damos lectura, señora secretaria, al artículo 6 del capítulo 1 del anteproyecto y la unidad de propósito presentada. El artículo 6 del anteproyecto señala lo siguiente. El Estado de Chile es unitario y descentralizado de conformidad a la Constitución y la ley. Su propósito es promover el desarrollo nacional, regional y local, asegurando la coordinación entre los distintos niveles. Los gobiernos regionales y comunales serán autónomos para la gestión de sus asuntos en el ejercicio de las competencias en la forma que determine la Constitución y la ley. La ley promoverá el fortalecimiento de la descentralización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas que integran el territorio nacional, con especial atención a las regiones extremas. La enmienda de unidad de propósito, por su parte, sustituye el artículo 6 por uno nuevo. Artículo 6. El Estado de Chile es unitario y descentralizado. Promoverá el desarrollo nacional, regional y local, asegurando la coordinación entre los distintos niveles. La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso. Los gobiernos regionales y comunales serán autónomos para la gestión de sus asuntos en el ejercicio de las competencias en la forma que determine la Constitución y la ley. La ley promoverá el fortalecimiento de la descentralización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas que integran el territorio nacional, con especial atención a territorios especiales y estratégicos para el desarrollo del país. Eso es, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. En votación, entonces, la unidad de propósito presentada al artículo 6. ¿Podemos darle lectura a los autores, señora secretaria? Sí, los autores son los consejeros Rojas, Fincheira, Gatica, Silva, Montoya, Navarrete y Mangersdorf. Bien, en votación. Resultados, señora secretaria. Nos falta un voto todavía. Bien, aprobado por unanimidad es el artículo 6 sobre forma de Estado y descentralización. Me la mando por favor, que se me queda simpaticísimo. Señora secretaria, podemos darle a continuación lectura al artículo 16, número 10, en materia de derecho a la honra. El artículo 16, inciso 10. El derecho al respeto y protección de su honra y la de los integrantes de su familia. Ese es el artículo del anteproyecto. Hay una enmienda de unidad de propósito de los consejeros Rojas, López, Mangersdorf, Navarrete, Silva, Fincheira, Gatica y Montoya para reemplazarlo por el siguiente. 10. El derecho al respeto y protección de la honra y de la de su familia. Bien, en votación entonces el artículo 16, número 10. Ahora no, ahora.
Proyecto. Sí, la Secretaría también se equivoca. No, pero puedes cambiar. No, sí, la Secretaría. Ahora sí, está en cero. Sí, a ver, se está proyectando y apareció en el sistema de votación el artículo 16, número 10 del anteproyecto. Vamos a poner en votación y por lo tanto, si es que alguno marcó por error en el sistema de la votación, vamos a poner ahora en votación la unidad de propósito al que le ha dado lectura la señora secretaria, para que nadie se confunda. El anteproyecto. Ahora sí se está proyectando en este momento la unidad de propósito presentada por las bancadas de la Unidad Demócrata Independiente, Renovación Nacional y la bancada de Republicanos, que establece el derecho al respeto y protección de la honra y la de su familia, y se encuentra el punto en votación. Resultados, señora secretaria. Por la afirmativa, 8 votos, 4 abstenciones. Aprobado entonces el artículo 16, número 10, sobre derecho a la honra. Vamos a suspender 2 minutos. La sesión. Bien, corresponde ahora votar el artículo 16, número 12, relativo al derecho a la protección de datos personales. Señora secretaria, ¿le podemos dar lectura? El inciso 12 del artículo 16 señala lo siguiente: el derecho al respeto y protección de sus datos personales y de su seguridad informática y digital. El tratamiento de datos personales solo podrá realizarse en los casos y bajo las condiciones establecidas en la ley. Tenemos 2 enmiendas presentadas en este inciso del artículo 16, señora secretaria, enmiendas 52.2 y 53.3. Sí, la enmienda 52 está retirada por la consejera Mangelsdorf. La enmienda 53 es de las consejeras Eluchans, Jorquera, Navarrete, Phillips y Recondo, para agregar en el inciso 12, luego del punto final, que pasa a ser coma, lo siguiente: sin perjuicio del uso legítimo que el titular de los datos puede hacer de los mismos. Bien, en votación el artículo 16, inciso 12. Presidenta, como es una sola enmienda, hay que votarla en conjunto con el artículo. Bien. Es el inciso 12 junto con la enmienda 53. Porque es una sola enmienda. Votación artículo más enmienda 53.2.
como un único artículo. Un segundito. Después hay que agregarla, ¿no? Sí, la 53.2. Sí. No, parece cómo está. La enmienda no está en la pantalla porque no estaba previsto votar la Junta porque la otra no estaba retirada. Al retirar la enmienda 52.2, la enmienda 53 queda como única y hay que votarla en conjunto con el artículo. Más la enmienda 53. Después de la ley. ¿Han votado todos los consejeros y consejeras? ¿Le funciona a usted? Error. No es tatita, weón. Resultados, señora secretaria. Aprobado por unanimidad el artículo 16, inciso 12, relativo a el derecho a la protección de los datos personales. Bien, señora secretaria, el último artículo en votación el día de hoy, artículo 16, inciso 11, relativo al derecho a la privacidad. La enmienda 49.2 se encuentra retirada, por lo tanto, la lectura al artículo 50, a la enmienda 52. Bien. El artículo, o sea, el inciso 11 del artículo 16 señala el derecho al respeto y protección de su privacidad y la de su familia. El hogar y otros recintos privados. Micrófono. La entrada y registro o cualquier allanamiento podrá realizar. Podrá realizarse con orden judicial previa en los casos específicos y en la forma que determine la ley sin perjuicio de la situación de flagrancia. También son inviolables las comunicaciones y los documentos privados. La interceptación, captura, apertura, registro o revisión solo se podrán realizar con orden judicial previa dictada en los casos específicos y en la forma que determine la ley. La enmienda de unidad de propósito es para sustituir el numeral 11 por el siguiente. 11. El derecho al respeto y protección de la vida privada y la de su familia. El hogar y otros recintos privados son inviolables. La entrada y registro o cualquier allanamiento solo podrá realizarse con orden judicial previa en los casos específicos y en la forma en que determine la ley, sin perjuicio de la situación de flagrancia. También son inviolables las comunicaciones y los documentos privados. La interceptación, captura, apertura, registro o revisión solo se podrán realizar con orden judicial previa dictada en los casos específicos y en la forma en que determine la ley. La enmienda 50 es para agregar en el inciso segundo del numeral 11 entre las frases de registro o cualquier allanamiento y podrá realizarse la palabra solo. Eso es precioso. Eso está incorporado aquí en la unidad de propósito. Bien, la enmienda 52 se entiende incorporada en la unidad de propósito, por lo tanto, en votación, la unidad de propósito presentada
por la bancada de la UDI, Renovación Nacional y Republicanos. ¿Han votado todos los consejeros y consejeras? Resultados, señora secretaria. Por la afirmativa, 12 votos. Aprobado por unanimidad el artículo 16, inciso 11, relativo al derecho a la privacidad. Bien, hoy día con los artículos que hemos votado y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.